Gracias, Joao. En efecto, como ustedes saben, una de las características de España en el ámbito del derecho civil es su carácter plurilegislativo. Es decir, en España no contamos con una sola legislación en materia civil, sino que contamos con varias legislaciones. Y además, las especialidades de las legislaciones civiles españolas, llamadas forales o especiales, se manifiestan sobre todo en dos ámbitos, en el ámbito del derecho de familia, pero sobre todo en el derecho de sucesiones. En realidad, cada uno de estos regímenes especiales lo que encarnan son las tradiciones y la cultura de distintas comunidades de nuestro territorio nacional. Y la importancia de determinar cuál sea la ley española aplicable a la sucesión es tan grande como que, dependiendo que una u otra ley sea aplicable, es posible, o es casi seguro, que el régimen de legítimas sea distinto, o que las personas llamadas a una sucesión intestada pueda variar en función de cuál de estas leyes españolas sea aplicable. Por esta razón, porque en casa, en España, tenemos esta pluralidad, a los notarios españoles nos es relativamente fácil entender este mismo problema en el ámbito europeo, porque no se trata sino de subir un escalón y pasar del ámbito nacional al ámbito internacional europeo. El reglamento sobre sucesiones ha tenido en cuenta, como ya lo tuvieron en cuenta otros instrumentos anteriores, es el caso del reglamento Roma I sobre ley aplicable a obligaciones contractuales o Roma II en materia de ley aplicable a obligaciones extracontractuales. La Unión Europea ha tenido en cuenta que en algunos de sus estados existen sistemas plurilegislativos. Básicamente sería el caso de España y del Reino Unido. Pues en el ámbito del reglamento de sucesiones es el artículo 36 el que establece las reglas para determinar en sede de ley aplicable a la sucesión cómo se determina esta ley cuando nos encontremos con que las reglas generales nos determinan que es un estado plurilegislativo aquel el que hemos de ver o hemos de buscar la ley aplicable. Es decir, en primer lugar, serán las reglas de la residencia habitual, de la professio juris o de la vinculación más estrecha las que van a determinar el ordenamiento aplicable. Cuando, en virtud de alguna de esas reglas, el ordenamiento aplicable sea el ordenamiento español, hay que tener en cuenta el artículo 36 para ver cómo determinamos cuál de las leyes españolas es la que tenemos que aplicar a la sucesión. Yo tiendo a decir que una sucesión es un supuesto esencialmente complicado. Una sucesión internacional es, por propia definición también, mucho más complicado, pues cuando en esa sucesión interviene un español, la complejidad es absoluta. El artículo 36, como primera regla, establece que cuando las reglas del reglamento determinen la aplicación de una ley o de un Estado de carácter plurilegislativo, hemos de ver en ese Estado sus normas para determinar cuál de las leyes distintas territoriales internas es la aplicable. Se hace, por lo tanto, una determinación indirecta de la ley aplicable a través de la remisión a las reglas del régimen concreto. Pues bien, en España, las normas de derecho internacional privado interregional establecen que es la llamada vecindad civil, el criterio que permite determinar cuál de las leyes españolas es aplicable a un supuesto concreto. La vecindad civil. La vecindad civil es un concepto, un estado civil que tienen únicamente los ciudadanos nacionales españoles. Es decir, todo ciudadano español cuando nace tiene su nacionalidad española y su vecindad civil. De la misma manera que cuando un extranjero adquiere la nacionalidad civil española, adquiere con ello también una determinada vecindad civil. Todos los españoles sabemos que somos españoles. Todos los portugueses saben que son portugueses. En cambio, y este es el gran problema,
muy pocos españoles saben o conocen cuál es su vecindad civil. Es más, les podría decir que en la mayoría de los casos es un concepto que es ignorado por los ciudadanos de nuestro país. De tal manera que es muchas veces en el contacto con el notario cuando uno descubre, primero, el concepto de vecindad civil y, segundo, cuál es la vecindad civil concreta que cada uno ostenta. Si eso nos ocurre al tiempo de otorgar la disposición mortis causa o el testamento, pues tenemos al interesado delante y podemos indagar las circunstancias de determinación de su vecindad civil. Cuando esto se produce, cuando lo que tenemos que resolver en cambio no es el otorgamiento del testamento, sino la sucesión, ese análisis hay que realizarlo con arreglo a la información que podamos obtener de los beneficiarios. Como regla general, para que cuando un notario portugués tenga delante un ciudadano español y tenga que averiguar qué vecindad civil tiene ese ciudadano español, la mejor manera de averiguarlo es preguntarle dónde ha estado usted viviendo durante los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque además de la vecindad civil es un concepto, una categoría que en España cambia con el tiempo. Y cada 10 años la vecindad civil puede cambiar. Es decir, si yo nazco en Galicia de padres gallegos, tengo la vecindad civil de mis padres y soy gallego, vecindad civil gallega. Pero si me voy a vivir a Madrid y en Madrid vivo durante 10 años y no digo nada en contra, cambia mi vecindad civil y por lo tanto ya no se me va a aplicar a mi sucesión la ley gallega, sino que se me va a aplicar la ley de la vecindad civil común, que es la del Código Civil. ¿Qué ocurre si tenemos un ciudadano que no ha estado los últimos 10 años viviendo en un determinado territorio español? Pues entonces tenemos que ir hacia atrás buscando si en algún momento ha habido 10 años de permanencia en un territorio concreto, siguiendo así, en su caso, hasta el lugar de su nacimiento, porque entonces tendremos que entender que mantiene la vecindad civil del lugar de su nacimiento. Es cierto que además de que la vecindad civil cambie por la residencia en un determinado territorio durante 10 años, también se puede obtener por la residencia habitual de 2 años en un determinado territorio, manifestando ante el encargado del registro civil la voluntad de adquirir esa nacionalidad. Pero como este es un supuesto tan extraño, tan extraordinario entre los ciudadanos de mi país, en ese caso va a ser muy fácil, porque ese ciudadano sí que sabrá cuál es su vecindad civil y esa sí que nos lo va a decir. Los supuestos más complicados son aquellos en los que no ha habido esa manifestación, que son la inmensa mayoría de los supuestos. Por lo tanto, cuando un nacional español comparezca ante un notario portugués para otorgar testamento y haya que ver cuál es la ley aplicable, vamos a ver la ley de su vecindad civil. Y con arreglo a ella ordenaremos la sucesión. Lo mismo que si ya ha producido el hecho de la muerte, haremos de esa manera para determinar la ley a ella aplicable. Porque la regla en España para determinar la ley aplicable es la vecindad civil. Claro, pero como les acabo de decir, la vecindad civil es una condición que solo tienen los españoles, porque los extranjeros no tienen vecindad civil, ni siquiera aunque estén viviendo en España. De tal manera que nos encontramos con que en determinados supuestos, cuando la sucesión corresponda a un nacional español, el artículo 36, a través de la regla española, sí que me dice cómo determino la ley aplicable, pero en otros supuestos la ley española no me sirve para determinar la ley aplicable porque el extranjero no tiene vecindad civil. En ese caso, entonces, seguiremos leyendo el artículo 36 y veremos el párrafo segundo o el número 2 que nos establece reglas subsidiarias para determinación de la regla del territorio con distinto derecho de sucesiones cuando la ley del Estado elegido con arreglo a las reglas generales no permite esta determinación.
El artículo 36, en el apartado 2, hace referencia a 3 supuestos posibles para la determinación de esta ley interna, que sería la residencia habitual, la nacionalidad o la vinculación más estrecha. Es claro que el extranjero no tiene la nacionalidad española. Por lo tanto, en este caso vamos a desechar la regla de la letra B del artículo 36, apartado 2. Y nos vamos a encontrar con 2 supuestos. Cuando la ley española aplicable resulte de la aplicación del criterio de la residencia habitual, la ley española concreta aplicable será la ley de la residencia habitual donde el ciudadano extranjero está establecido. Es decir, caso práctico. Un ciudadano portugués tiene su residencia habitual en Galicia. Como no ha hecho professio juris, la regla general del artículo 21 establece que es la ley de su residencia habitual, la ley de su sucesión y, por tanto, la ley española. Al encontrarnos que España es un Estado plurilegislativo, tenemos que ver cuál de las leyes españolas es la aplicable. Según el artículo 36.2, apartado A, como la residencia habitual de este portugués está en Santiago de Compostela, la ley española aplicable es la Ley de Derecho Civil de Galicia. El otro de los puntos de conexión que puede determinar, aparte de la nacionalidad y la residencia habitual, la aplicación de la ley española, como decíamos antes, es la de la vinculación más estrecha. Cuando el criterio de la vinculación más estrecha deposite la sucesión en el ámbito de la ley española, tenemos que determinar cuál de las leyes españolas es la aplicable. No nos vale ni la residencia habitual ni tampoco la nacionalidad. En ese caso aplicamos la regla del artículo 36.2, apartado C, aquella con la que el ciudadano tenga una mayor vinculación también. Por eso, en el caso práctico que se les ha planteado, nos encontramos con 2 ciudadanos que aparentemente están vinculados al mismo territorio, pero que, al tener uno nacionalidad española y otro no, pues nos va a ordenar una manera distinta de determinar la ley aplicable. En el caso de María, que es la que tiene la nacionalidad española, la residencia tienen vecindad civil común, les decía, tienen vecindad civil común. Se trasladan a vivir a Galicia, a La Coruña, y ahí han pasado únicamente 8 años, de tal manera que por ese lapso de tiempo a esta ciudadana española no le ha variado su vecindad civil. Por lo tanto, aún teniendo su residencia en La Coruña, a esta ciudadana se le sigue aplicando el régimen de vecindad civil común, que para que todos entiendan es el régimen del Código Civil español. En cambio, al ciudadano portugués, como hemos visto, la determinación de la ley española aplicable no puede venir dada por su vecindad civil, porque directamente no la tiene, pero es que además no puede tenerla. Lo que sí tiene es residencia habitual en España. Y el artículo 36.2, apartado A, señala que es la residencia habitual en España la que determina el territorio de la ley española aplicable y, por lo tanto, a este ciudadano portugués sí que le es aplicable la ley gallega. En España, entre algunos de los autores, se ha planteado esta diferente situación, lo comentábamos durante la pausa café, como una situación de discriminación. Incluso alguien ha llegado a hablar de si eso no será o no sería inconstitucional. Yo creo que no hace falta llegar a tanto. Son maneras distintas de plantear soluciones a un mismo problema. Seguramente lo que queda es que después de que el legislador europeo haya hecho su trabajo a través de la publicación del reglamento, sea el legislador español al que le corresponda tomar alguna medida, alguna modificación en esta materia, a los efectos de, en su caso, equilibrar las situaciones.
Para terminar con este caso y sin prejuicio de someterme a las preguntas que ustedes quieran hacerme, quiero que vean de qué manera es tan distinto el régimen de las distintas legislaciones españolas en materia de derecho sucesorio. Y esto creo que se ejemplifica muy bien con las diferentes legítimas partes reservadas que en cada uno de los territorios forales se establecen, y lo vamos a ver en el caso de los descendientes. Miren ustedes, si tomamos en referencia la frontera que no es que nos separe, la frontera que nos une a España y a Portugal, si empezamos por abajo tenemos Andalucía, Extremadura, Castilla-León, y luego queda arriba la cornisa en la que somos vecinos ustedes y yo, la cornisa de Galicia. Pues bien, en todas las regiones anteriores, en Andalucía, en Extremadura y en Castilla-León, rige el régimen general del Código Civil. Y en el Código Civil se establece que la legítima de los descendientes, de los hijos y de los descendientes, es de 2/3 partes de la herencia. En cambio, en Galicia, la legítima es de 1/4 parte de la herencia, lo mismo que en Cataluña, teniendo en cuenta además que mientras que en el régimen del Código Civil la legítima debe de pagarse con bienes de la herencia como regla general, tanto en Galicia como en Cataluña la legítima se establece como una legítima de cuota valor. Es decir, así como en las partes de Andalucía, Extremadura, Madrid, en la que es derecho civil, los descendientes tienen que recibir 2/3 partes con bienes de la herencia. En Cataluña o en Galicia eso se puede recibir con cargo incluso a bienes extrahereditarios. Los otros territorios forales son Aragón. La legítima de los descendientes en Aragón es de la mitad de la herencia. Las Islas Baleares, que es de 1/3 de la herencia si los hijos son 4 o menos y de la mitad si son más de 4. En el País Vasco, en el que la legítima es de 1/3 parte. Y después está el caso del derecho navarro, en el que la legítima es una mera legítima formal. Hay únicamente la obligación de mencionar a los hijos en el testamento y de hacerles dejación de lo que se estudia cuando estudiamos las oposiciones de los 5 sueldos febles o carliles por los bienes muebles y una robada de tierra en los montes comunales por los bienes inmuebles. Como ven, el abanico y la diferencia de sucesiones es tan amplia que la determinación de una u otra ley española puede determinar efectos sustancialmente distintos. Por eso, hagamos hincapié de que no hay que tener ningún temor que cuando a un notario portugués le toque enfrentarse a la sucesión de un español, tengan ustedes la posibilidad de ponerse en contacto con los colegas españoles para ver si esto lo estamos haciendo bien, porque les puedo decir que los notarios españoles muchas veces nos ponemos en contacto con nuestros colegas españoles para saber si aún dentro de España lo estamos haciendo bien. Y este es el caso 1. ¿Preguntas? Eu estava aqui também a ver aqui o Conselho 75. Está a aplicação dos processos regulamentos com quem prever a previsão dos meios comunicados certas informações sobre a regulação dos procedimentos das sessões do âmbito da rede judiciária. Isso já está feito. Creio que temos aqui uma questão, se não se importam. Obrigado. Muito bom dia. Se me permite, deixe-me perguntar-lhe se em Espanha, como julgo saber, também há distinção relativamente ao regime de bens de província para província, que naturalmente também vai
condicionar ou pode condicionar o fenómeno sucessório se essa diferença, nomeadamente se o regime supletivo for diferente de província para província, pode também relacionar-se diretamente com o fenómeno sucessório. Por exemplo, eu julgo saber que o regime supletivo geral em Espanha é gananciales, não é? Se nos pudesse dar só uma nota do que isso significa, porque parece que não há coincidência total com o regime português supletivo da comunidade de adquiridos, isso por um lado, e depois se me podia, de facto, esclarecer se em todas as províncias espanholas o regime da gananciales é ou não o regime supletivo, ou se há diferenças também. Esto todavía es más complicado. Vamos a ver. En todo el territorio nacional el régimen supletorio, efectivamente, en materia de régimen económico matrimonial, es el de la sociedad de gananciales con carácter general. Y hay dos excepciones, que son aquellos territorios que mantienen una vinculación más estrecha con el derecho romano, Cataluña y Baleares, porque en esos dos territorios el régimen supletorio es el régimen de separación de bienes. Fíjense, puede suceder además que la existencia de un régimen u otro viene determinada también por la vecindad civil. Y entonces establece el Código Civil en normas, en régimen de derecho internacional privado interregional, reglas para establecer cuál es el régimen económico matrimonial de una determinada pareja a través de una serie de puntos de conexión que se establecen en cascada en el artículo 9. En principio, la ley aplicable y, por lo tanto, el régimen económico aplicable viene determinado por la ley personal común de los cónyuges. Si no hay ley personal común de los cónyuges, la que a ellos hubiesen optado en documento público inmediatamente antes de la celebración del matrimonio. Si no hay esos dos puntos de conexión, el tercero es el de la primera residencia habitual común posterior y, en último caso, se atiende a la ley del lugar del matrimonio. Además, esto tiene una especial importancia en la medida en que, si bien, como les he dicho, la vecindad civil puede mudar o puede cambiar con el tiempo, la ley aplicable al matrimonio, el régimen económico matrimonial, no cambia, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en el derecho francés, que sí que puede cambiar. Por lo tanto, a la hora de ordenar la sucesión, de planificar la sucesión y también a la hora de resolver la sucesión, en muchas ocasiones hay que proceder a la liquidación del régimen matrimonial para determinar cuál es la parte de los bienes del matrimonio que tenemos que incluir en la herencia o que corresponden al cónyuge superstite. Por lo tanto, también en esta materia es importante tener en cuenta estas especificidades del derecho español que vienen determinadas también por la vecindad civil. Mais uma questão? Muito bom dia, Sr. A minha questão prende-se com a parte fiscal. Em Espanha, há imposto sucessório ou não? E esse imposto sucessório difere de província para província o no? En España hay impuesto de sucesiones y el impuesto de sucesiones es uno de los impuestos que están cedidos por el Estado a las comunidades autónomas. Y en España son 17 comunidades autónomas y, por lo tanto, podemos encontrarnos con 17 regímenes sucesorios fiscales distintos. Teniendo en cuenta, además, que el punto de conexión determinante de la ley fiscal aplicable no tiene por qué coincidir necesariamente con el punto de conexión determinante de la ley aplicable a la sucesión. Le pongo un ejemplo. Es posible que yo tenga un ciudadano en La Coruña, con bienes en La Coruña, a la que, por tanto, la ley fiscal aplicable va a ser la ley gallega y que, en cambio, su sucesión
por vecindad civil y porque no ha pasado todavía 10 años de residencia en La Coruña, sea la ley de Cataluña, de Navarra, de Aragón o de Madrid, o del Código Civil. Hay además importantes diferencias en el ámbito, en materia de derecho fiscal en España. Incluso se puede hablar de que en ocasiones el ciudadano busca una determinada ubicación personal o patrimonial para beneficiarse de esas diferencias fiscales. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en Madrid la sucesión de padres a hijos está prácticamente libre de impuestos porque tiene una reducción, yo creo que es del 99 o del 100%, o sea que no pagan. En Galicia, en cambio, sin perjuicio de que a partir del 1 de enero los primeros 400.000 euros en una herencia de padre a hijo estén exentos de impuestos, a partir de ahí la tarifa puede gravar la sucesión. Además de tener los 17 territorios distintos y, por lo tanto, 17 legislaciones fiscales distintas, hay un régimen especial también para los no residentes. Es decir, si un ciudadano portugués que vive en Portugal hereda bienes de un ciudadano español, ese ciudadano portugués está sujeto al impuesto en España de sucesiones, al impuesto de sucesiones por obligación real, y para eso hay una regla especial que es una ley especial, que es la ley del impuesto de sucesiones de no residentes. Muito obrigado. Se há mais questões. Sí, aprovecho solo para advertir, para comentar en materia fiscal un tema, y es que cuando se estaban llevando a cabo los trabajos legislativos del reglamento de sucesiones, se planteó la cuestión fiscal. Y en este sentido hay una recomendación a nivel europeo que lo que viene a decir es que, en la medida de lo posible, cuando una sucesión esté grabada o pueda estar grabada en dos estados distintos, la cuota resultante aplicable no deberá de ser mayor que la que sería más alta entre una y otra legislación. Es decir, si el ciudadano tiene bienes en España y en Portugal, y yo tengo que pagar impuesto de sucesiones en España y impuesto de sucesiones en Portugal, la recomendación lo que viene a decir es, oiga, que lo que este ciudadano tenga que pagar no sea más de lo que más pagaría si toda la sucesión estuviese en España o toda la sucesión estuviese en Portugal. Y en estos momentos me consta que a nivel de las instituciones europeas se está trabajando en la armonización fiscal del impuesto de sucesiones. En una reunión que tuvimos en Bruselas, en el Consejo de Notariados de la Unión Europea, yo me permití decir que la mejor manera de armonizar el impuesto de sucesiones era suprimirlo en todos los Estados miembros. No sé si la propuesta seguirá adelante. Antes de passar a palavra... Sim, antes de passar a próxima questão. Me dice yo, Ricardo Jiménez, que hagamos una pequeña referencia al régimen de gananciales, un poco para explicar a los colegas portugueses con que nos encontramos. El régimen de gananciales es un régimen común de adquisiciones, es decir, a partir de la fecha de la celebración del matrimonio, todo lo que los cónyuges obtienen por razón de su profesión, de su industria, de su arte, se vierte no en los patrimonios privativos que todavía se mantienen vivos en función de que ahí quedan las propiedades que tenían antes del matrimonio o las que puedan venir a título gratuito por una donación o por una sucesión. Y a partir de ese momento, les decía, se abre una caja, lo explico siempre cuando hacemos la separación de bienes, se abre una caja nueva donde se empiezan a verter desde ese día, desde la celebración del matrimonio, pues todo lo que estas personas ganan, fundamentalmente los sueldos, lo que uno tiene con la profesión, con la empresa y con la industria. De la misma manera que en cada caja hay esos bienes, se produce el efecto de subrogación real. Es decir, si yo con bienes gananciales compro algo,
sale dinero de la caja ganancial y el bien que entra se va a la caja ganancial. Si yo tengo una finca mía privativa por herencia de mis padres y la permuto, esa finca nueva que entra se va a mi caja privativa porque el principio de subrogación real lo aplica. Y básicamente es así como funciona el régimen de gananciales. Sim, muito obrigado. Mais questões? Sí, Por favor. perdón. ¿Sí, no? Bueno, ¿se me oye? Sí. Yo quería preguntarle acerca de, bueno, como has planteado, se da una situación discriminatoria cuando tratamos de conectar el reglamento con nuestro artículo 9.8 del Código Civil. Estas posibles situaciones discriminatorias hemos dicho que la única manera de resolverlas es recurriendo al legislador. En España tenemos un conflicto territorial un poco acusado en este momento, por lo que es un poco difícil que el legislador se ponga a ello. Y me planteaba yo si cabe la posibilidad, o se han planteado, de hacerlo introduciendo la professió juris en el marco de nuestro Código Civil respecto de las vecindades civiles. La verdad es que no conozco la existencia de ningún proyecto en ese sentido. El reglamento entró en vigor el 17 de agosto de 2015, pero el reglamento es del año 2012. Después de la publicación del reglamento, pues lo publiqué yo publiqué un artículo diciendo es la hora del legislador español. Lo que comentábamos antes. El legislador europeo ha hecho su tarea. Nos ha puesto un régimen nuevo encima de la mesa. En España, muy en concreto, esto va a producir distorsiones. Es la hora de que el legislador, hubiera sido la hora de que el legislador español hubiera tomado alguna medida. No lo ha hecho y la situación interna que tenemos dudo que tarde en hacerlo. Sin perjuicio de eso, de la misma manera que el reglamento establece la posibilidad de que un ciudadano pueda, en lugar de la residencia habitual, optar por la ley de su nacionalidad para regir la sucesión, en el caso español no basta con decir la ley española, sino que la ley española es la ley de su vecindad civil. Por lo tanto, la professio juris, en el caso del ciudadano español, tiene que ser más allá de la determinación de la ley del Estado miembro España, sino que tiene que ir a la ley concreta de la vecindad civil del ciudadano. Y de la misma manera que si un ciudadano español opta por la ley española para regir su sucesión, si después esa vecindad civil, esa nacionalidad cambia, su sucesión se rige igual por la ley española por la que optó al tiempo de hacer el testamento, por el hecho de que cambie la vecindad civil del ciudadano español, no se cambia la ley aplicable a la sucesión cuando haya optado por una determinada ley nacional concreta al tiempo de hacer la profesión. Creo que con eso podemos entenderlo. Não sei se antes de passarmos para o tema do reenvio, se há mais questões sobre este. Não? Vamos então passar à segunda situação problemática,